que pretende impulsar el alejamiento del mundo del delito a través de promoción y ejecuciones de acciones socioeducativas, generar cambios de comportamiento, además la reinserción social, también la reducción de la reincidencia, todo esto mediante implementación de talleres. Desembarcó a mediados de marzo los módulos 4, 8 y 10 del COMCAR y vamos a ver cómo se está llevando adelante. Tenemos a Denise Legrand, coordinadora de Nada Crece a la Sombra. Buenos días, Denise. Bienvenida. Buen día, Denise. Buen día. Buen día. Bueno, vamos primero que nada, yo hice un resumen para explicarle bien cómo es que están trabajando en el COMCAR. Bien. Bueno, nosotros arrancamos en el COMCAR en el módulo 4 con las mujeres trans, en la parte LGBT que hay dentro del COMCAR, y con el módulo 8, que es el módulo más violento dentro del COMCAR. Ahora ahí empezamos con talleres de fútbol, de radio y de rap. Vamos todos los días que no hay visita, que son básicamente los días que puede entrar gente externa, lunes, miércoles y viernes. Y generamos un grupo en cada módulo que se viene sosteniendo, más o menos, depende en la cárcel, depende de muchas cosas que se sostengan los grupos. Ahora arrancamos también en el módulo 10, por esta necesidad de ver cómo funcionan otros módulos y también de ver cómo funciona, cómo impacta el encierro también, porque no es lo mismo un encierro absoluto que un semi-encierro, aunque es un encierro de todas formas. Y arrancamos también con los mismos talleres, lunes, miércoles y viernes, con otro grupo en el módulo 10. ¿Cómo es el grupo de Nada Crece a la Sombra? Nosotros somos 30 personas. De distintas formaciones, hay jugadores de fútbol, profesores de educación física, de músicos hasta abogados, médicos, médicas, licenciadas en gestión cultural, sociólogas, hay como una diversidad bastante grande, más o menos tenemos entre 20 y 40 años, y es un grupo que se viene sosteniendo desde 2014. Denise, ¿tiene alguna relación con el Centro Cultural El Almendro, que también estaba ejerciendo talleres en algunos módulos del COMCAR? El Almendro es otro colectivo que forma parte también de las intervenciones en contexto de encierro. Somos colectivos distintos. Creo que justamente el ejemplo del Almendro es un ejemplo de por qué es necesario sostener esas actividades y que no pueden depender solamente del voluntariado. De hecho, el Almendro estos días discontinuó su actividad, están cesando por un tema de que es realmente difícil sostener una intervención en contextos de encierro. Y ahí creo que también la gente del Almendro hizo una manifestación hace algunos días para comunicar esta situación y también para ver qué apoyo podían recibir, porque realmente es necesario que esto, más allá de la voluntad individual de distintas personas, sea una cuestión que sea política pública, básicamente, y de eso depende que cambien realmente las cosas. Ustedes trabajan con el concepto de desistimiento. Sí. ¿Qué quiere decir? El desistimiento es el alejamiento del mundo del delito. En general se da la separación del mundo del delito por distintas causas. Muchas que no dependen de nosotros, a veces simplemente porque sí, la pareja, la familia, los hijos, el trabajo, la educación. En nuestro caso tratamos a través de la educación y las actividades socioeducativas generar un quiebre. Es básicamente algo que genera un antes y un después, un quiebre en la trayectoria delictiva que viene relacionándose a través de la violencia. La persona de repente aprende a hacer una cosa distinta, aprende también a identificarse con una cosa distinta, porque el delito no es solamente una cuestión ni de necesidad, ni de momento, ni demás, también es una cuestión de identidad muy fuerte alrededor del delito. Entonces, a través de la construcción de esa nueva identidad, que no es nada muy esotérico, no es que la persona tenga algo nuevo para hacer, que se sienta bien con ese algo para hacer. Otra cosa para pensar, por lo menos, ¿no? Un rato, en la música, en la radio, en disfrutar el fútbol, algo, en este caso, claro, Sí. que haya otra cosa en su vida que no sea el delito. Y otra forma de sentirse reconocido también, porque también si nosotros a las personas siempre las estamos reconociendo por la parte mala, es también es como un vicio ¿Y también. cómo es la acostumbrarse. respuesta? Claro, ¿lo ven esa eso en los parcelaria? talleres? ¿Qué pasa con esos reclusos, esa gente privada de libertad en los talleres concretamente? Bueno, pasa mucho, en los talleres se generan dinámicas que son muy diferentes a las dinámicas carcelarias en general, que están regidas a través de la violencia. Nosotros, cuando arrancamos, por ejemplo, había gurises que hacía 2 años y medio que no salían de su celda. Estamos hablando que la celda es un espacio de 2 por 2, en donde viven 8 personas. No es un cuarto como nos imaginamos y demás. Entonces, realmente para mucha gente no ver la luz, esas cuestiones que para nosotras son tan básicos, no ver la luz, no poder tener contacto con tu familia, no poder hacer un montón de cosas y estar sumido en un régimen violento, ya determina un montón de cosas. Obviamente cuando eso cambia y sale a una cancha, sale a una clase de música, obviamente las reacciones son muchísimas y en general son positivas. Se han dado también grandes avances dentro de los grupos, también obviamente han pasado cosas que no nos han gustado tanto. Estamos nosotros también aprendiendo todo el tiempo a
encarar estas situaciones. Y bueno, los gurises ahora ya hace 3, 4 meses, ya algunos ya están haciendo canciones, se puede jugar un partido de fútbol con dinámicas de partido de fútbol. O sea, también es una muestra de que, bueno, que si se plantean algunas reglas de juego, no es que la gente no sabe incorporarse a otras reglas del juego que no sean a través de la violencia. Y eso es un poco lo que sucede. ¿Qué tratamiento se hace con respecto al historial delictivo de los que participan en los talleres? ¿Se evita eso y se trata a todos por igual? ¿Se pone sobre la mesa para que justamente se trabaje sobre el desistimiento del que hablabas? ¿Qué manejo hacen ustedes de lo que es la historia delictiva de cada uno? Bien, nosotros con la historia delictiva no nos involucramos con retomar esas cuestiones, porque en realidad las personas que están privadas de libertad, muchas veces uno cree que a veces los que están con mayores niveles de violencia dentro de las cárceles, por ahí están con un hurto. Claro. No tiene relación muchas veces el delito cometido con la conducta intracarcelaria. Claro. Entonces, en la conducta, aparte, no tenemos clasificación de delitos demasiados, entonces en realidad tenemos mucha gente que tiene distintos delitos compartiendo algunos espacios, a no ser los delitos sexuales que sí están separados, o los delitos de género que ahora también están separados. Bueno, en realidad hay un montón de delitos contra la propiedad y contra la vida que están mezclados. Ahí en realidad lo que vemos es cómo atraviesa el encierro y cómo el encierro también repercute en personas que por ahí no tenían niveles de violencia acordes a su delito, caso de un hurto, y terminan desarrollando cuestiones delictivas mucho más fuertes, porque es realmente difícil estar en una cárcel, porque cuando uno es privado de libertad tiene que aprender a vivir preso. Ninguno de nosotros nunca, si no estuvo privado de libertad, no sabe cómo es estar preso. Y más allá que vos tengas un montón de cuestiones o morales o lo que sea, cuando hay que sobrevivir, hay que sobrevivir. Son otros códigos. Y el tema es ese, ¿no? Que nosotros le ofrecemos a un montón de gente sobrevivir a través de la violencia. Y eso nunca puede ser bueno, porque cuando salgan de la privación de libertad tienen que desaprender todo eso y volver a aprender a vivir en sociedad. Claro, un país que no tiene posibilidad con todo esto de rehabilitar, porque uno lee los informes del comisionado parlamentario y las situaciones y las denuncias de violaciones a los derechos humanos, realmente es una tarea muy difícil. Es muy difícil. Sin duda que estamos mejor que en otras épocas, lo cual, bueno, en otras épocas estábamos como en un agujero negro, ¿no? El INR tiene una creación de hace 8 años que se ha sacado de la órbita policial, lo que es la gestión de las cárceles, y ha pasado a una órbita civil, eso ha cambiado un montón de cosas. Falta mucho, falta demasiado, pero falta demasiado a nivel de discusión. Por ejemplo, tenemos que discutir por qué en vez de darle una comida decente, como cualquier persona, le damos rancho. El rancho es un caldo con grasa. Esas cosas que repercuten después en el cuerpo, y no solamente repercuten, o sea, en que tienen que comer bien porque los chiquilines digan, no, tienen que comer bien porque si con hambre no puedes pensar. Y si estás comiendo cosas que no te hacen bien, tampoco. O, por ejemplo, ¿cuánto gastamos en medicación porque la comida les repercute en los cuerpos? ¿Cuánto gastamos en, por ejemplo, el omeprazol? Es algo que se consume muchísimo en la cárcel. ¿Cuánto sale el omeprazol? ¿No sale más barato comprar arroz? Ese tipo de cuestiones que tenemos que dar la discusión y que no depende de la institucionalidad, sino que depende que demos la discusión mucho afuera. Porque si mañana se da la discusión que va a haber un plan alimenticio de las cárceles, probablemente va a salir todo el mundo a gritar. Claro, que la gente entienda esto que decís y que no diga en su casa, ahora cuando nos está mirando, ah, no, pero ¿para qué le organizan un partido de fútbol a los presos? ¿Para qué le van a dar buena comida a los presos? Como que no se termina de entender, ¿no? Hay resistencia a esto que ustedes hacen, pero te quería preguntar si además hay resistencia, porque afuera hay resistencia a veces del mundo delictivo respecto a las intervenciones que intentan romper con esos vínculos. ¿Les pasa también adentro de la cárcel que hay gente que no le gusta lo que están haciendo? Y nos hemos encontrado de todo, ¿no? En general, muchas veces cuando estas instituciones son instituciones cerradas, ¿no? Que son tan lejanas en el imaginario y demás, y son instituciones que funcionan de una determinada manera, que es la normativa de seguridad, hace mucho tiempo. Obviamente, cuando ingresan otras opciones, como la nuestra, como tantas otras que hay, genera un choque. Porque cuando uno tiene el mundito organizado de una manera, genera un choque cuando viene algo de afuera, que además viene como un poco a revolucionar lo que está tan controlado. Lo que tendría que ser de salir adentro, aparte, ¿no? Sí, y obviamente uno también va aprendiendo con el tiempo y va generando vínculos con la policía, que son también laburantes, ¿no? Y es voluntaria la participación, porque capaz que eso también genera cierto conflicto entre el que va a estos talleres y el que no, y se mantiene en la actitud esta de cultura violenta y de, no, yo no sé, a un taller de fútbol, de lo que sea, no voy a ir, ¿viste? Que... En general, cuando se propone una actividad, así sea un taller de fútbol o la iglesia, hay 23 congregaciones adentro del CONCAR, ¿no? O sea, es un lugar en que la gente va. La gente quiere ir para respirar otro aire, para salir un rato, y mucho de lo que dicen muchas veces las personas que están privadas de libertad, para
conectarse un poquito con el afuera para estar un poco menos preso, para tener una cuota de libertad. Claro. Y en general es muy difícil que alguien no quiera participar. Nosotros particularmente mantenemos un grupo fijo los lunes, los miércoles y los viernes, porque además parte del proceso es para nosotros también investigar cómo reaccionan las personas y cuáles son esas vinculaciones que hablabas hoy de las vinculaciones con el delito y cómo se puede desvincular con el delito, porque en realidad también, más allá del delito cometido y que es importante trabajar mucho en la responsabilidad, no es tipo, bueno, no hiciste algo, dañaste a alguien, ahora tenemos que laburar en esa responsabilidad y pensar cómo hacemos para que salgas mejor. Eso es muy difícil también hacerlo en el adentro, cuando el contexto es absolutamente violento y cuando el futuro es mañana. No es lo mismo el futuro para nosotros que estudiamos algo, que laburamos, que sabemos qué vamos a hacer de acá a diciembre. Hay un futuro en la cárcel que es mañana, entonces es realmente difícil posicionar a alguien en la discusión de qué vas a hacer cuando salgas en libertad en 6 años. Porque además las condenas en Uruguay son largas. Una rapiña tiene una condena de 6 años. Es muy difícil pensar la perspectiva de vida cuando en realidad vos mirás alrededor y tenés un contexto de miseria absoluta. Claro, supervivencia, sí. Claro. Es supervivencia y también... Cuando capaz venís también del mismo contexto y no te imaginas otro distinto, menos en 6 años. Sí, y cuando también no tenemos opciones laborales ni socioeducativas para decirle a esta persona, che, ¿vos no querés robar más? Bueno, acá hay un laburo, este laburo te vas a sentir bien, no va a ser un laburo en que se te va a someter, ni que no te van a pagar sueldo, ni que van a pasar un montón de cosas. Y esto que vos estás haciendo está bueno porque te sirve a vos y le sirve a tu familia. Nos cuesta mucho decir eso, porque no hay opciones laborales. Todas las opciones laborales que hay dentro de las cárceles están todas cubiertas. Sí, bueno, o la familia o los amigos tienen otras opciones, y abro comillas, laborales, que están esperando que vuelva a hacerlo. Es que la cuestión del desistimiento, esto del alejamiento del mundo del delito, apunta más que nada también a la reincorporación a un entorno alternativo. Es muy difícil pensar en cambiar la trayectoria delictiva si vos cuando salís tenés el mismo grupo de contacto, o sea, el barrio también tiene sus propias reglas, no es que la gente salga y vaya al paraíso, no, sale y vuelve a su entorno. Ahora, ¿cuánto podemos empoderar a esas personas o cuánto podemos laburar para que esas personas tengan otra opción? Y esa opción también contagia al barrio, porque muchas veces también hay una sumisión en la miseria que no es solamente voluntad de la gente que no quiere hacer otra cosa. Lo que hablaba, ¿no? Y hay barrios en los que no se puede entrar. Bueno, ¿cómo se labura con esos barrios? ¿Cómo se labura para que no falle la escuela, no falle las políticas sociales y lo logre la policía? Porque la policía sí lo logra. La policía sí logra entrar y sí logra captar a las personas que quiere captar. Entonces, tenemos que ver cómo el Estado se vincula con esos otros entornos, que va mucho más allá de la cárcel y tiene que apuntar a la vinculación pública de muchas otras cosas. Hay barrios donde no entran no solo las ambulancias, como veíamos recién, sino que ni siquiera llegan las cartas a esta altura, ¿no? El correo las rechaza y las califica como zonas rojas. ¿Qué tan importante es que se entienda esto más que adentro o afuera de la cárcel para que realmente ustedes puedan tener resultados? Creo que es importante, además de que se entienda en los barrios más allá, yo creo que la crisis que hay de seguridad, si se quiere, o del sistema carcelario, no es una responsabilidad de los barrios. Es una responsabilidad que no nos damos la posibilidad de dar una discusión en serio. Vamos a hablar de educación en serio. Vamos a ver cuántos chiquilines tienen la posibilidad de educarse dentro de las cárceles. Tenemos 1 de cada 3 analfabetos. Entonces, ¿qué hacemos con 1 de cada 3 chiquilines que no saben leer ni escribir cuando salgan? Entonces, cuando vamos a esa discusión afuera, ¿cómo reacciona el afuera? ¿Está de acuerdo el afuera con que haya políticas educativas dentro de las cárceles? Porque eso es hablar de seguridad. El tema es que en este país no hay ni cadena perpetua ni pena de muerte. Entonces, el afuera siempre va a estar en un futuro, ¿no? Sí, por suerte, porque hay pila de ganas de dañar a la gente. No, digo en el sentido que haya conciencia de que quienes están ahí van a salir, o sea, con nuestra legislación. Entonces, pues sí, hay que eso hacerse cargo. agrava el discurso de, por ejemplo, gente que esté en contra de educarlo. Claro, es no tener conciencia de para nuestra la propia gente, en realidad, legislación. cometer un delito, uniendo las dos cosas, sería más fácil decir, bueno, que le den pena de muerte o cadena perpetua y no nos enteremos si se violan los derechos humanos y que esa gente no vuelva a salir, porque como no se rehabilita, para la gente decís que va a ser más fácil eso que decir, bueno, lo que tenemos que hablar de seguridad es por qué está pasando esto, esta gente dónde se está criando y qué opciones tiene y qué posibilidades tiene. Sucede un poco... Y eso es plata también. Es plata. Más caro nos sale el 60% de reincidencia que está habiendo y la cantidad de políticas de seguridad que se vienen intentando y vienen fracasando. Y todos los casos de seguridad. Exacto. Hablar de cambiar las cárceles es hablar de seguridad. Cada vez que vamos a discutir sobre seguridad, muy cercano siempre a las campañas electorales, ¿no? Es un tema que es muy redituable. Recordemos lo que fue el plebiscito de la campaña de No a la Baja. Ahora otro plebiscito que intenta también de una manera defectuosa y engañosa buscar soluciones para la seguridad. Es fácil en época de campaña proponer cosas que no se pueden hacer ni se van a hacer porque desvía la atención. Y es
muy difícil trabajar con el miedo, porque en realidad todos tenemos miedo, todos nosotros que estamos acá muchas veces vivimos con miedo, tenemos miedo de volver a nuestras casas y demás. Ahora, ¿qué estamos haciendo en seguridad? ¿Qué estamos invirtiendo para cambiar las cosas de verdad? Bueno, ahí tenemos una discusión por delante, y la discusión por delante también es ver cuánto queremos seguir torturando a la gente que está privada de libertad o cuánto queremos inyectar con políticas educativas, laborales, sanitarias, para que esas personas tengan una revinculación con el mundo exterior y también con el mundo interior y puedan salir de otra manera. Y no es cierto que son irrecuperables. Garcés, que fue el comisionado anterior a Juan Miguel Petit, hablaba de que en realidad los privados de libertad se dividen en 3 grandes grupos. Un pequeño grupo que tiene son un 10% de la población, que tiene más de 10 antecedentes y esas personas difícilmente puedan revincularse con la sociedad, estamos hablando de un 10%. En el otro 10%, las personas que están privadas de libertad más eventuales, un accidente de tránsito, una riña callejera, ahí se dice que hay delito, pero no hay delincuente. Entonces esas personas difícilmente vuelvan a la cárcel. En el medio tenemos un 80%, que en Uruguay son unas 8.000, 9.000 personas que quieren salir de la cárcel, pero no saben si pueden lograrlo. Entonces, de eso, de las actividades socioeducativas, de las políticas de salud, de las políticas de educación, depende que esas personas que dicen tener una voluntad puedan no volver a la cárcel. Es muy ridículo concentrarse en ese 10% que a veces se señala como irrecuperable y ver cuáles son o no. Más allá de que hay que trabajar con ellos, mejor concentrarse en los otros, en 8 de cada 10, ¿no? Sí, y es irresponsable, además de ridículo, porque si nosotros, lo mismo que estas propuestas que salen últimamente, ¿no? La cadena perpetua y demás, es muy fácil hablar de cuestiones que no vamos a hacer para no hacernos cargo del problema en realidad. Y el problema en realidad es que hay que dar un debate de políticas de seguridad dentro de las cárceles y eso significa inversión económica. Y no va a haber un político en campaña que vaya a hablar de inversión económica en las cárceles, porque no es redituable. Porque los presos no votan, y además, porque no es redituable. Porque la gente tiene mucho miedo y no hay que ir contra ese miedo, todos tenemos miedo. Pero tenemos que pensar cómo ese miedo no puede construir política de seguridad. Porque así como a nadie se le ocurre que un médico te opere sin operar medicina, tenemos un montón de gente que nunca jamás en su vida estudió criminología, ningún político para empezar, y sin embargo están construyendo las políticas de seguridad. Entonces tenemos que cambiar cualitativamente el debate de seguridad, porque si no vamos a seguir siempre en el mismo lugar. Totalmente. Denise Legrand, muchísimas gracias. Muchas gracias, Denise. Tenemos que actualizar a esta hora los datos del tiempo.